Entonces, aquí tenemos, son los orígenes que corresponden al mesodermo parafísico. Luego tenemos el mesodermo intermedio, donde se formaba un cordón celular que viene a ser el cordón gononefrótomo. Su nombre mismo me está indicando gono de gónadas, nefrótomo de nefrón, o sea, riñón, que van a formar las gónadas y el riñón. Y todo lo lateral, ¿no? ¿Cómo? Y toda esta parte lateral corresponde al mesodermo lateral. Aquel mesodermo que se delaminaba y formaba el mesodermo somático parietal y el mesodermo esplácnico visceral, y el espacio entre ambas formaba la cavidad corporal. Entonces el sistema urogenital, y por eso urogenital, ambos se van a formar a partir de este mesodermo intermedio o cordón gononefrótomo. Entonces aquí se forma gónada y riñón. Muy bien. Esto es al término de la tercera semana de vida intrauterina. Somos un embrión trilaminar, plano, y hemos hecho el esquema a nivel del mesodermo. Pero al inicio de la cuarta semana hemos dicho que ya adquiríamos esta morfología cilíndrica. Quiere decir que nos hemos plegado transversalmente, de tal manera que ya ustedes conocen teníamos nosotros el endodermo, mesodermo y el ectodermo, el embrión trilaminar plano. Nos plegábamos transversalmente. El mesodermo habíamos dicho que se delaminaba y teníamos aquí, ventralmente hay una gran cavidad que es la cavidad del saco vitelino, llamado también celoma intraembrionario. Celoma es cavidad. Entonces esta parte ventral está en comunicación con esta gran cavidad. Y tenemos aquí esto, a este nivel, los cordones gononefrótomos. ¿Sí? Muy bien. Obviamente el corazón ya había terminado o se había formado, ya está funcionando inclusive al final de la tercera semana, y aquí podemos ver la aorta. Muy bien, esto es lo que tenemos. Este cordón gononefrótomo que está unido a las paredes se desprende de la parte dorsal, y obviamente que al desprenderse, como que se va a caer hacia la parte ventral. Intenta caer, digamos así, hacia esta cavidad del celoma. Pero ¿quién lo sostiene? El epitelio celómico, porque todo lo que reviste, el tejido que reviste las cavidades es un tejido epitelial. Y María Belén, ¿este tejido epitelial qué origen tendrá? ¿Qué origen tendrá? Endodermal, porque es el endodermo. Entonces, como está empujando al epitelio, a este epitelio celómico, vamos a tener esto. Aquí. Aquí está la aorta. Este es el mesodermo. Voy a dibujarlo en verde mejor. El mesodermo gononefrótomo, que está produciendo
un relieve hacia este celoma intrauterino. Se han formado dos crestas, ¿no es cierto?, en ambos lados. Esta es la cresta urogenital. Cresta urogenital. Luego, esta cresta urogenital se divide. Y vamos a tener esto. En ambos lados. Se va a dividir en una cresta genital y en una cresta urinaria. La que está hacia adentro, esta es la cresta genital, y la que está lateralmente, eso es lo que nos indica la posición de nuestros órganos. Ya, hijo. La posición, puso esto. La posición de nuestros órganos, los riñones están más lateralmente, en este caso al ovario, porque el testículo sale. Igualmente el testículo está medial en relación a los riñones. Entonces, esta es la cresta urinaria, ¿no? De la cresta urinaria, antes, hijos, cuando no había estas cosas, yo hacía mis clases con tiza y pizarra, íbamos armando así, todos armábamos en forma secuencial. Ahora esto ayuda bastante y ayuda demasiado porque habemos profesores que no explicamos sino leemos. Y eso está mal. Lamentablemente, todos los avances lo mal utilizamos. La IA, que debe ser ustedes, les debe servir para tener información, pero debe desarrollar el sentido crítico, analítico, no. Tal cual lo copian. El avance es bueno, pero hay que saberlo utilizar, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver aquí. El sistema genitourinario se forma a partir de este cordón gononefrótomo. ¿Cómo está constituido mi sistema urinario? Por el riñón, que es donde se filtra la sangre, donde se va a formar la orina. Del riñón, esta orina es sacada por los uréteres hacia esta zona donde se almacena, que es la vejiga, y luego sale al exterior a través de la uretra. Y esta uretra en el varón forma parte del sistema urinario y el sistema genital. En cambio, el aparato, el sistema genital o el aparato reproductor tiene órganos externos y órganos internos. En el caso de la mujer tenemos a los ovarios, el útero y la vagina y externamente los labios mayores y labios menores. El varón, su gónada está afuera, e ingresa el producto o la célula que se forma en esta gónada, ingresa al interior a través de un conducto, circula o avanza por conductos y sale por la uretra peniana o uretra fálica. Todo esto vamos a desarrollarlo, ya nos está ganando la hora, nos ganó la hora y vamos a hacerlo más sintético. Ustedes tienen información y lo van a estudiar. Vamos a hablar primero del sistema urinario. ¿Cómo está constituido el sistema urinario? Ya hemos hablado el riñón, uréter, vejiga y uretra. Pero en el riñón, que es donde se va a formar la orina, vamos a tener una estructura funcional, que es el túbulo urinífero. El túbulo urinífero es la estructura funcional donde se va a formar la orina. Y el túbulo urinífero está conformado por la nefrona y el túbulo colector. La nefrona, a su vez, por el corpúsculo renal. Ya han hecho la práctica, pues entonces saben. El túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. Y el túbulo colector, y ambas porciones de este túbulo urinífero vamos a ver que tiene
un origen distinto. Luego de aquí, esta orina es transportada por el túbulo colector, ¿no? Y sale hacia las cálices menores, cálices mayores y pelvis renal. Y de aquí es conducida por el uréter a la vejiga y por la uretra hacia el exterior. Cada una de estas estructuras o estos elementos vamos a formarlo embriológicamente. Vamos a saber a partir de a dónde se va a originar. Aquí tenemos, no, usted ha abierto, por favor, falta embriología. Ah, sí, sí está bien. Se demora en... Ya, aquí tenemos entonces, miren, el riñón que tiene una zona cortical, una zona medular, y en la zona cortical es donde se van a encontrar estos corpúsculos renales y parte del sistema tubular. Todo esto es la nefrona y esto es el túbulo colector. Aquí ya hemos visto, este sistema urinario se va a formar del cordón gononefrótomo, pero específicamente de la cresta urinaria. Aquí para poder ver en el corte transversal que he hecho, ectodermo, mesodermo, endodermo, y tenemos aquí nosotros aquí tenemos, todo esto es el mesodermo, ¿no? Y aquí tengo la cresta genital y la cresta urinaria. Vamos a hablar entonces sobre la formación del riñón, que estamos diciendo se origina del mesodermo de esta cresta urinaria. Quiero que entiendan que esta cresta urinaria va desde acá, porque aquí se está iniciando, hasta esta zona. Toda esta zona es atravesada por el cordón gononefrótomo. ¿Estamos? Entonces, lo primero que tenemos que ver, entonces, ¿de dónde se origina este riñón? De la cresta urinaria. Es un mesodermo, ¿no? Como un cordón. ¿Y cómo se llama ese jodó con el palito? Pancho, ¿no? El pancho. Este mesodermo de la cresta urinaria es atravesada por un conducto, que es el conducto mesonéfrico de Wolff. Simplemente conducto de Wolff o conducto mesonéfrico. Es atravesada. Otro conducto que es el conducto paramesonéfrico. Esta cresta se va a formar el riñón. Ay, ya. Bueno, ya, no importa. Ahora, el riñón empieza su desarrollo a la 4ª semana de vida intrauterina y tiene etapas en su desarrollo. La etapa pronéfrica, mesonéfrica y metanéfrica. La etapa pronéfrica se le conoce como riñón primitivo, la mesonéfrica como riñón transitorio y al metanefros como riñón definitivo. Aquí tenemos nosotros, este es el conducto de Wolff o conducto mesonéfrico de Wolff, como lo quieran llamar, y en la parte superior, miren, aquí está la faringe, o sea, quiere decir que a este nivel primero tenemos una condensación celular, un cordón, el cordón, esa porción del mesonefros, ¿no? De la cresta genital, de la cresta urinaria, perdón, forma un cordón.
y miren, adyacentes se forman estas masas celulares que luego se canalizan y van a formar los túbulos pronéfricos. Quiere decir que estos túbulos pronéfricos desembocan en este cordón de la región pronéfrica. Estos pronéfros aparecen en forma consecutiva o progresiva de la parte cervical hacia caudal, pero conforme van apareciendo en la parte caudal, los superiores o los cefálicos van a ir regresionando. Estos, ojo, empiezan a aparecer a la 4ª semana de vida intrauterina. Y conforme van apareciendo los caudales, los túbulos pronéfricos caudales, van a ir apareciendo en la región mesonéfrica. De tal manera que estos túbulos de la región mesonéfrica aparecen al final o empiezan a aparecer al final de la 4ª semana de vida intrauterina. Lo importante aquí es saber que la región pronéfrica o la etapa primitiva del desarrollo renal se produce en la 4ª semana, pero van a involucionar o van a desaparecer. Y los túbulos mesonéfricos igualmente aparecen como condensaciones celulares que luego se canalizan, empiezan a aparecer al final de la 4ª semana. El riñón transitorio empieza a formarse al final de la 4ª semana. Y estos túbulos mesonéfricos van a desembocar en el conducto de Wolff. Todo esto desaparece. Ahí está. Aquí tenemos, miren, van apareciendo también progresivamente de la parte cefálica hacia caudal inician al final de la 4ª, durante la 5ª semana, ¿no? ¿Por qué se le llama riñón transitorio? Porque este túbulo mesonéfrico que está desembocando hacia el conducto de Wolff se elonga, crece. Su parte proximal, decimos proximal porque va hacia la línea media, se abre y va a formar, miren, la cápsula de Bowman. Encierra a capilares que me están formando el glomérulo y tenemos entonces el corpúsculo renal. Los pronéfros no tienen corpúsculo renal, los mesonéfros sí tienen corpúsculo renal. La parte distal se sigue elongando y me va a formar el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. No tiene asa de Henle, pero como ha formado corpúsculo renal, ahí se va a filtrar la sangre de tal manera que sí produce orina, pero en forma transitoria. Involuciona o degenera, ¿no? Porque no hay asa de Henle. Pero estos mesonéfros en el varón no desaparecen, en la mujer sí, todos los mesonéfros van a involucionar. En el varón no, como los mesonéfros tienen todo este recorrido, toda la parte dorsal, la parte media de los mesonéfros persiste para incorporarse a la gónada, porque ambas se están formando simultáneamente. Ahorita lo hemos separado, pero se están formando simultáneamente, ya que tienen un mismo origen, que es la cresta urogenital. Y hacia fines de la 5ª semana empiezan a aparecer o empieza a formarse ya el riñón definitivo. Observemos, quiero que observen esto, la desembocadura del conducto de Wolff. ¿Dónde está desembocando? En la cloaca, en la parte dorsal de la cloaca, y sabemos que esta cloaca va a ser dividida por el tabique urorectal en un seno urogenital y en un seno anorectal, de tal manera que este conducto de Wolff está desembocando en el conducto urogenital, en el segmento que me va a dar origen a la vejiga.
Entonces, miren la relación que tenemos ya de este conducto de Wolff desembocando en la vejiga. Muy bien, al término de la quinta semana, miren, de este conducto de Wolff, antes que desemboque en el seno urogenital, forma una evaginación hueca llamada el brote o yema ureteral, que se va a introducir o va a entrar hacia este mesodermo metanéfrico. Este mesodermo es el mismo mesodermo del cordón gononefrótomo, solo que se ha delimitado, se aglomera o agrupa más las células y forma un blastema. El blastema es un conjunto de células agrupadas. En este caso, hacia este blastema o hacia este mesodermo metanéfrico es donde ingresa el brote o yema ureteral. ¿Está claro hasta este momento? Vuelvo a repetir, lo importante es entenderlo, no memorizarlo. ¿Está claro hasta este momento? ¿Está claro o no está claro, hijos? Aquí, nada. Mudos están ustedes ahora. Ya, aquí. Entonces, si vamos a ver, aquí tenemos el brote o yema ureteral, a mayor aumento, que hemos dicho, ingresa al mesodermo metanéfrico. Observen el conducto de Wolff o conducto mesonéfrico de Wolff desembocando en esta porción de la cloaca que está siendo dividida, ¿no? En este seno urogenital. Y dentro del brote del mesodermo metanéfrico, este brote o yema ureteral va a ramificarse. Miren, ha ingresado, se ramifica y estas primeras ramificaciones me van a formar la pelvis renal, que se encuentra adyacente al hilo que estamos viendo ahora en la anatomía. Esta pelvis es la siguiente ramificaciones me formarán las cálices mayores. Y las ramificaciones de me van a originar las cálices menores. Y estas cálices menores se subdividen y me van a formar el túbulo colector. Entonces yo pregunto por acá, hija, ¿de dónde se origina? ¿Cuál es el origen estructural del túbulo colector? Porque sabemos que el túbulo urinífero se forma, que el túbulo urinífero está constituido por túbulo colector y la nefrona. ¿De dónde se forma el túbulo colector? ¿Cuál es el origen estructural? Fuerte, hija. El mesodermo es una estructura del brote o yema ureteral. Miren, hasta ahí el brote o yema ureteral se ha ramificado y ha formado el túbulo colector. Falta la nefrona. Entonces el brote o yema, el túbulo colector, que es parte del túbulo urinífero, se forma del brote o yema ureteral. ¿Ya estamos? Aquí lo tenemos, miren, pelvis renal, quinta semana, miren, a la sexta semana ya tenemos las cálices, ¿no? Al final del periodo embrionario, miren, tenemos hasta los túbulos colectores, porque ustedes ya saben, ¿cuándo ese feto empieza a miccionar? Al tercer mes de vida intrauterina. Periodo embrionario ya tenemos aquí, ¿no? Miren, me falta el corpúsculo renal. ¿De dónde se forma el corpúsculo renal? Del mesodermo metanéfrico. Entonces la nefrona se forma del mesodermo metanéfrico por inducción del
túbulo colector. El túbulo colector induce al mesodermo metanéfrico para que forme la nefrona, o sea, el corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal, asa de Henle distal, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se forma? Aquí tenemos el túbulo colector que va a inducir al mesodermo metanéfrico para que inicie la formación de la nefrona. ¿Cómo responde ese mesodermo ante esta inducción? Condensándose, me forma una masa celular. Primero una masa celular que se va a ir elongando, va a ir creciendo, ¿no? Y luego se canaliza y miren, aquí me está formando ya una estructura hueca, una vesícula, que se va a ir elongando más, va a ir creciendo más, y la parte proximal, como pueden ver, y si ustedes le quieren llamar parte distal, si es que toman como punto de referencia el túbulo colector, su parte libre, en todo caso, se abre y me va a formar la cápsula de Bowman, que encierra a capilares y me forma el corpúsculo renal. Como se sigue elongando, la porción tubular adyacente al corpúsculo renal me formará el túbulo contorneado proximal, que va a ir descendiendo, porque esto sucede en la zona medular, en la periferia de ese mesodermo metanéfrico, va a ir descendiendo hacia la parte interna de ese riñón en formación, o sea, la zona medular, y vamos a tener aquí la porción recta del túbulo contorneado proximal. El que desciende es una porción recta, ya no está ondulada o flexionada, y luego forma el asa de Henle, que asciende nuevamente para dirigirse hacia la zona cortical y tengo la porción recta del túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces, las porciones rectas de la proximal y de la distal están en la zona medular y van a formar parte del asa de Henle. Y este túbulo colector, miren, se anastomosa, este túbulo contorneado distal se anastomosa o se une hacia el túbulo colector. Y tenemos constituida la nefrona. Estamos, y el túbulo urinífero completo. Yo preguntaría, a ver, vamos a ver aquí, usted dijo, si yo le pregunto, ¿cuál es el origen estructural, ¿no? O de dónde se forma el túbulo urinífero, ¿qué me diría usted? Ahí tiene usted para plagiar. Interprete el esquema. Si me ha seguido, va a saber interpretar el esquema. ¿De dónde se forma, hijo? El túbulo urinífero. ¿Cuál es su origen?